hacer que se formen estructuras de más simples a más complejas. Hablamos de estructuras primarias hasta la secundaria. Y aquí hablábamos de que un aminoácido unido a otro va a formar un péptido y estos péptidos van a formar polipéptidos y estos polipéptidos van a formar proteínas. ¿Sí? Para cuando escuchamos péptidos o polipéptidos, sabemos que estamos hablando de proteínas, pero va disminuyendo el nivel de complejidad o el número de aminoácidos que están enlazados. Hablábamos también de lo que eran las estructuras, de cómo se van haciendo complejas y las uniones que tienen. Aquí vamos a regresar a las figuritas. Recuerdan que la primaria solamente estaban tomando en cuenta la unión por medio de enlaces péptidos de los aminoácidos. Aquí está. Y bueno, eso ya lo mencioné. La secundaria ya hablábamos que se formaban los puentes de hidrógeno y empezaba a generarse un tipo de torsión. Este tipo de torsión nos podía dar algo como un bucle, como una espiral, que se llamaba, bueno, que se llama alfa, o una estructura con una forma como plisada, como un doblez como para abanicos, que se va a llamar alfa. Y una triple hélice que no es más que una trenza hecha con estructuras alfa, es decir, con 3 cables de teléfono viejitos, de esos que están como en espiral, haces como una trenza. Son los tipos de estructuras secundarias. Dijo alfa 2 veces, no sé si se refería a beta con la de abanico. ¿Sí? ¿Lo repetí? Sí. Ok. El alfa, que es el primero, es el que está como en espiral. Y luego el espiral de las libretas. El beta es el que hace como plisado, como en zigzag. Ok. Sí, y esta de triple hélice era esa. Sí, lo confundí cuando estuve hablando. Okay. Por nada. En esta estructura terciaria ya vamos a manejar cómo se comportan los grupos R. Hablamos de que hay grupos R específicos y entonces van a tener compuestos específicos que van a poder repelerse o atraerse. Y estos van a estar formando como algún tipo de estructuras, ya sean hidrofóbicas, hidrofílicas, van a formar puentes salinos, puentes de hidrógeno o puentes disulfuro. Por acá creo que tenía una imagen de puentes disulfuro. Déjenme la busco a ver si por ahí. A ver, esto era un GIF. No, este no va a ser. No. Ok. Bueno, acuérdense que en la estructura de las proteínas vamos a encontrar en muchas ocasiones azufre. Entonces, este puente va a ser muy común. Y se da entre 2 átomos de azufre, ¿sale? Este tipo de estructura terciaria nos va a generar proteínas de forma globular y fibrosa. ¿Qué diferencia hay entre ellas en su función? Bueno, las globulares generalmente, ustedes van a escuchar como los glóbulos rojos, tienen esta forma como de globo, como redonda, para facilitar el transporte. Acuérdense que una de las funciones principales de las proteínas es hacer como medio de transporte, en este caso, transporta el oxígeno. Y las fibrosas, como el colágeno, la elastina, todas estas van a ser mucho más fuertes y resistentes. Entonces, su estructura de fibra va a hacer que pueda formar como entretejidos para dar soporte y estructura. Y luego ya, hablando de la estructura cuaternaria, no es otra cosa que todas estas estructuras terciarias se van a enlazar. Y cuando yo tengo varias estructuras terciarias enlazadas, ya voy a tener una proteína, una estructura de una proteína cuaternaria. Por eso habla de subunidades de cadenas polipeptídicas enlazadas. Estas ya son polipeptídicas, ya tienen bastantes aminoácidos. No todas las proteínas llegan hasta esta estructura, pueden quedarse en terciarios, ¿sí? No es de rigor que tengan que pasar todas estas etapas. Esta era la forma alfa, esta es la forma beta, que les comento como plisada. Y si trenzamos 3 de estas, es la otra forma que les mencionaba. Aquí ya podemos encontrar mezclados alfas y betas, y estas se van a mezclar aquí para la cuaternaria.
Bueno, déjenme voy al mapita. Ah, ya está. Hablábamos de, bueno, las proteínas se van a formar por aminoácidos y aquí fuimos hablando de cómo se van formando una proteína y ahora si las queremos hacer el proceso inverso, es decir, de proteínas generar aminoácidos, catabolizarlas, hacer moléculas más sencillas, se van a hacer por medio de hidrólisis. Acuérdense que la hidrólisis no es otra cosa que inyectar una molécula de agua a este tipo de macromoléculas para que puedan reaccionar y suelten los enlaces o las formas de unión y poder separarlas en moléculas más sencillas. Después de Las formas de esto, unión son las de las estructuras que ahorita nos explicó Miss. exacto, aquí se van haciendo más complejas. Y si yo ahora quiero, en lugar de tener proteínas, tener aminoácidos, tengo que hacer, por medio de una reacción de hidrólisis, separar los enlaces que ya estaban hechos. Los enlaces peptídicos al hidrolizarse producen aminoácidos individuales, es decir, se van a soltar, miren, aquí está la molécula de agua que entra, se separan los grupos hidroxilo y ya, puedo tener moléculas más sencillas. A lo mejor voy a tener péptidos en un inicio y ya si esas reacciones se siguen en cadena, voy a lograr tener aminoácidos de manera independiente, más sencillos. Bien, hablábamos de la desnaturalización de la proteína. No es otra cosa que empezar a afectar los enlaces. Recuerdan que la estructura terciaria, cuaternaria, bueno, la terciaria, ya empezaban los enlaces entre los grupos R a hacer que tuvieran un tipo de acomodo glomerular o fibrosa. Bueno, entonces, cuando yo tengo una desnaturalización, voy a empezar a afectar ese tipo de enlaces para hacer que pierdan su estructura. Y al perder su estructura, también van a cambiar como sus capacidades, sus funciones. ¿Cómo voy a desnaturalizar una proteína? Voy a cambiar las condiciones del pH, voy a cambiar las condiciones de temperatura o voy a generar agitación mecánica a esas proteínas y con esto voy a alterar los enlaces o las interacciones que tienen los grupos R. Pero acuérdense que los aminoácidos, un aminoácido con otro, están enlazados en el grupo amida por medio de enlaces covalentes. Estos enlaces no se rompen, sigue siendo aquí una cadena, pero ya con una forma mucho más sencilla, ¿sí? Casi siempre también estas cuatro son las principales maneras o rutas para desnaturalizar una proteína. También en presencia de compuestos orgánicos o iones de metales pesados va a ocurrir esta desnaturalización. Aquí están los procesos para desnaturalizar, cuando cambia la forma de las estructuras de los niveles secundario, terciario y cuaternario. Es decir, depende qué tanto sea afectada la estructura, voy a tener los aminoácidos más sencillos o polipéptidos o péptidos. Lo de la presencia ¿Dudas? la presencia de metales pesados, ¿lo puede describir como de alguna forma, no sé, como cotidiana? Sí, y lo acabamos de ver. Cuando vimos lo de los zwitteriones, que mencionábamos que tienen algún tipo de carga positiva, bueno, los zwitteriones tienen una carga neutra, es decir, en cero, porque tiene en su misma molécula una carga positiva y una negativa parcial. Entonces está equilibrado. Pero si yo tengo mi proteína con un comportamiento ácido o con un comportamiento básico y llegan estos iones y generan que los grupos R que tienen una carga positiva y llegan estos iones con una carga negativa, van a hacer que reaccionen entre el grupo R y el metal pesado y en lugar de que se atraiga un R con otra R, se van a soltar y se van a unir al ion metálico. Ah, ok, ya. ¿Queda un poquito más claro?
Se me hace que se trabó, Miss. No sé si nomás fui yo. O los revolví más. Sí, Miss. Hola, hola. Sí se trabó un poquito, pero se entendió lo necesario. ¿Sí? ¿Un poquito más claro o lo vuelvo a explicar eso? Nomás Ok, lo voy a lo de explicar de nuevo. desnaturalización, Miss. Ok, bueno, hablamos de que las proteínas pueden tener una carga parcial negativa o una carga parcial positiva. ¿Sí? Estamos hablando de eso. Entonces, si tiene una ¿A qué se carga refiere positiva con o desnaturalización? negativa y alguno de estos compuestos orgánicos tiene una carga contraria, desnaturalización es que va a cambiar su estructura, miren. Esta es una proteína, si se fijan, es una proteína globular. Está formada, está haciendo como un globito, un círculo. Entonces va a servir para transporte. Desnaturalizarla quiere decir que va a perder su estructura original. ¿Cómo la va a perder? Si le cambiamos el pH, si se lo alteramos, si le cambiamos la temperatura, si lo agitamos de una manera pues agresiva, si tenemos compuestos orgánicos que hagan reaccionar sus grupos R y entonces los grupos R ya no tengan esta torsión. ¿Se acuerdan que acá mencionamos los grupos R tienen atracciones y repulsiones entre ellos y entonces esto les va a dar una estructura terciaria, es decir, globular o fibrosa. Entonces nosotros acá tenemos un GIF de una proteína globular y sus grupos R las mantenían así unidas. Entonces, si se presentan cualquiera de estos 4 elementos que están aquí, esos grupos R van a reaccionar de manera distinta y va a hacer que su estructura, en lugar de ser terciaria, sea más sencilla. ¿Un poquito mejor? Sí, gracias. Por nada. Muy bien. Entonces, ahora sí, podemos pasar a lo siguiente. Acuérdense que, por ejemplo, en carbohidratos, lo que vimos de las rutas metabólicas, no nos podemos meter tan a fondo y tan específico porque, bueno, no podemos acabarnos tantos capítulos en nada y quedaríamos medios perdidos. Pero sí debemos de comprender